Amigos, bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saluda a Jorge Colbertoro en compañía, como todos los martes, de el profesor y amigo don Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes. Igualmente, buenas noches. Bueno, hay varios temas sobre el tintero, pero me gustaría que dialogáramos sobre las expresiones que hizo la Junta de Supervisión Fiscal luego de que el Senado de Puerto Rico aprobara su versión del proyecto de la Cámara 1003, que es el que autoriza la emisión de bonos de 7.4 billones de dólares con B de bueno. Y en ese sentido, la disputa principal o la controversia principal es que supuestamente las enmiendas que se presentaron en el Senado de Puerto Rico, cerca de 10 puntos de política pública que incluyó el presidente del Senado, según la Junta, tienen unas implicaciones presupuestarias billonarias que hacen inalcanzables acuerdos con los bonistas, según la Junta, y que básicamente, pues, de alguna manera afectarían prospectivamente los ingresos del gobierno de Puerto Rico. Yo quisiera comenzar sobre ese tema expresando lo siguiente. Primero, que yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal o no leyó bien el proyecto o no entendió la carta que le envió el presidente del Senado, que tuvo la oportunidad de examinarla. De hecho, el vocero la publicó hace ya 2 semanas, donde el presidente del Senado estableció claramente que dentro del plan de ajuste de la deuda, que es una transacción que va a obligar ingresos del gobierno por las próximas 3 décadas, se establecen unos objetivos de política pública que deben ser metas colectivas que buscan atender unos asuntos particulares, sobre todo de los sectores más vulnerables, los sectores, por ejemplo, de empleados públicos, los sectores de las personas sin hogar, de las personas que combatir la pobreza. Hay también una meta de llevar hasta el 100% de la población a cubiertas médicas. Hoy hay cerca de 225,000 personas, casi todos clase media, personas que no tienen los ingresos para pagarse un plan médico privado, pero que tampoco cualifican como indigentes para recibir la tarjeta de salud. Son un problema que lleva décadas en Puerto Rico y se establece como meta buscar e identificar los recursos para llegar incentivos para que estas personas puedan entrar a un sistema de salud público. Igualmente, un plan de desarrollo económico enfocado al pequeño y mediano comerciante, el tema de la Universidad de Puerto Rico, la estabilización de sus presupuestos. Cuando uno examina la carta y uno examina el lenguaje que se aprobó en el Senado, las disposiciones establecen claramente que estos son objetivos de política pública y que su ejecución o su implantación están sujetas, y cito, de la ley, del proyecto, a la disponibilidad de los fondos. ¿Por qué tiene esa línea tan importante? Bueno, porque la controversia fundamental que ha establecido la Junta es que en la medida que todavía no se asignan unos fondos de Medicaid, se puedan liberar fondos o recursos del Fondo General. Y por eso está condicionado o de alguna manera supeditado a que tengan la disponibilidad de los fondos. El planteamiento que ha hecho la Junta de que estas propuestas van a costar, estoy citando, decenas de billones de dólares, es falsa. Es un análisis irresponsable de la Junta que demuestra que su agenda realmente es aprobar únicamente la emisión y no darle paso a ningún asunto de política pública que tenga la Asamblea Legislativa y el propio gobernador. El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho en el día de hoy que el lineamiento, las posiciones de la Junta de Control Fiscal son exageradas, que deben de ser más, de alguna manera, mucho más condescendientes sobre ese particular. Y en ese sentido me parece que lo que ha hecho el gobernador es establecer claramente o anticipar de que estaría a disposición de votarle, de poner su firma a esta medida si finalmente se aprueba por parte de la Cámara y el Senado de Puerto Rico. Me gustaría entonces escuchar los planteamientos de ustedes, el análisis sobre ese particular. Comencemos con Kenneth. Kenneth, cuéntanos. Pues mira, coincido contigo y coincido con el gobernador. El gobernador ha dicho que es razonable lo que ha planteado el Senado, no tan solo en cuanto a proveer unas garantías lo más concretas posible de que no se va a reducir las pensiones de nadie, sino también cosas tan lógicas como decir que se garantizarán los fondos para que se le pueda hacer la aportación patronal del gobierno a los planes médicos de los empleados públicos. Negarse a eso
es sugerir que le van a recortar las aportaciones patronales a los empleados públicos para que tengan un seguro de salud, y eso sería draconiano. Así que yo estoy de acuerdo en cuanto a eso. Ahora, yo me retrotraigo a mi columna en el periódico El Vocero la semana pasada, que se titula Los muñequitos cambian, donde yo señalo que desde que comenzó el periodo de la Junta hace 5 años atrás hasta ahora, las cosas han cambiado. Tenemos ahora 60, 80 billones de dólares estimados, ya asignados por el gobierno federal para la reconstrucción de Puerto Rico. Tenemos dinero más que suficiente ahí para que estemos gastando, qué sé yo, 4, 5, 6 billones de dólares al año por la próxima década, que es mucho más dinero de lo que jamás se ha invertido en mejoras permanentes, infraestructura y mejoras permanentes en toda la historia de Puerto Rico. Así que Puerto Rico por la próxima década no necesita acceso al mercado, ni necesita emitir fuera de los bonos que se emitirían bajo la ley de la deuda reestructurada, que son unos bonos sustitutos a los bonos viejos que se van a negociar. No va a tener necesidad de emitir bonos para levantar fondos para infraestructura. Nosotros tenemos la oportunidad en esta próxima década, con esos 60, 80 billones de dólares que podamos tener, de empujar el botón de reset y cambiar la manera en que financiamos la obra y mejora permanente en Puerto Rico. De los años 40 siempre hemos tomado prestado, emitiendo bonos para construir las represas, las carreteras, los hospitales, etcétera. Con el dinero que tenemos ahora, no necesitamos tomar prestado por los próximos 10 años para realizar obras de construcción mayores de lo que jamás hemos hecho antes. Y no es meramente con concreto, es, por ejemplo, tener un sistema de internet 5G que alcance todos los rincones más recónditos de Puerto Rico. Eso pues garantiza que todo el mundo en Puerto Rico puede trabajar remoto, que todo el mundo en Puerto Rico se puede educar en forma remota, y que vamos a tener unas ventajas que nunca hemos tenido antes en términos de las telecomunicaciones. Así que yo favorezco que se apruebe el proyecto del Senado a nivel de toda la Asamblea Legislativa, y que la Junta se ponga los pantalones y tenga que aceptar la realidad de que es un plan de gasto y de mitigación de deuda que es razonable para Puerto Rico. Hugo, ¿qué te parece a ti? Bueno, creo que hay que poner el contexto en donde esta legislación se da. Estamos hablando de que la Junta de Control Fiscal, en un proceso análogo al proceso de quiebra, ha negociado un plan para ajustar la deuda. Y se llama así mismo, Plan de Ajuste de Deuda. Y eso lo que quiere decir es que de cada dólar que Puerto Rico debe, dependiendo de la categoría del acreedor, pues en ese plan se le da X cantidad de centavos del dólar adeudado. Digamos, a la categoría 1, pues de cada dólar se le dan 80 centavos, a la categoría 2, pues 60 centavos, lo que fuera. Pero hay una disminución de lo que en efecto es el principal adeudado por Puerto Rico. Ahora, esa legislación, que la legislación promesa que le da todo el poder para hacer esas negociaciones e inclusive para representar a Puerto Rico en el tribunal, a la Junta, le reserva un reducto de autoridad a la Asamblea Legislativa. Y es que tiene que haber en ese plan de ajuste una ley habilitadora, que es como se llama, y ahí es donde viene la Asamblea Legislativa para hacer una sustitución de los pagarés viejos, de los bonos viejos, por unos bonos nuevos que contengan los nuevos términos. Y creo que aprovechando ese reducto, aunque mínimo de autoridad, la Asamblea Legislativa ha echado mano de ese poder y ha puesto unas pautas para la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Yo creo que el plan de ajuste de la deuda tiene unos defectos. Yo pienso que la paralización, el automatic stay que tenemos en nuestro beneficio, ha sido positivo para que Puerto Rico no tenga los acreedores encima, no haya embargos de las cuentas, no haya embargos de los activos del gobierno. Creo que algunas cosas han sido desaciertos. Creo que el tratar a los bonistas de una manera que no haya categorizado más
ha sido un desacierto. Por ejemplo, aquí hay unos bonistas que compraron a dólar el papel que valía $1. Y hay otros bonistas que, aprovechando una circunstancia precaria del gobierno, compraron ese papel cuyo valor par era $1, pero lo compraron por a lo mejor 10, 15, 20 centavos. Y a mí me parece que no es razonable que se le pague 80 centavos al que pagó 10 centavos por el bono, y al que pagó $1 también se le paguen 80 centavos. Esas son unas categorizaciones que a mí me parece que no son justas. Por otro lado, varios economistas, no uno, sino varios, han dicho que la proyección de Puerto Rico, la ausencia de un desarrollo económico definido, a base de este plan, conduciría a nuestra economía a una segunda quiebra tan cercano como la siguiente década. Así que yo creo que eso son cosas que hay que tomar en consideración. Y por último, y esto sí que es importante, cuando usted va a una quiebra de un negocio, bueno, pues se trata de que los acreedores permitan, ¿verdad?, que haya una reorganización para que el negocio en marcha se pueda poner sobre sus pies. Y si en determinado momento se concluye que ese negocio no puede echar para adelante, pues se liquida y se venden sus activos. Pero es que Puerto Rico no es un negocio privado. Puerto Rico es un gobierno y no hay manera de que se cierre el gobierno, no hay manera de que se vendan los activos. No es una empresa privada, y la quiebra de Puerto Rico hay que mirarla de otra manera. Y creo que la Asamblea Legislativa ha tratado de poner una pauta en eso. Esto no es meramente el asunto con los acreedores, esto es un gobierno que tiene que garantizar unos servicios y no se puede tratar estrictamente como una negociación de abogados o de comerciantes. Bueno, hay otro tema también que ha estado pendiente en las últimas, yo diría, semanas y hasta meses, que es el tema de Luma, en la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica que contrató con la empresa Luma. Sobre todo la petición de la Cámara de Representantes que nuevamente llega hasta el Tribunal Supremo requiriendo una serie de datos e información de gasto, de nombramiento, de contrataciones, etcétera, y que la empresa Luma se ha negado a entregar. Inclusive el pasado 5 de octubre hubo una vista de la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes Federal que también hizo una petición de divulgar información de contrataciones y nombramientos. Entonces yo aquí lo que me pregunto es, entendiendo que Luma está contratado por el gobierno de Puerto Rico, que recibe fondos públicos, que básicamente su operación total en Puerto Rico está financiada con dinero del pueblo de Puerto Rico, ¿cómo es que se niega a entregar información del uso de fondos públicos para sus operaciones? Yo puedo entender cuando una empresa privada pues tiene una operación que de sus ingresos son fuentes privadas, ¿verdad? Que provienen de otros clientes, etcétera, que no hay fondos públicos, pues que pueda rehusarse a entregar ese tipo de información. Pero cuando se trata de fondos públicos, tiene que haber una transparencia en el uso de los mismos y de que se esté utilizando, porque esto es un contrato que específicamente le da la autoridad primero a la autoridad de las alianzas público-privadas, que es el supervisor inmediato de este contrato, y en segundo lugar a la propia Autoridad de Energía Eléctrica, que sigue existiendo y que tiene una responsabilidad en ese mismo contrato como el tenedor o el propietario de la corporación pública. Me da la impresión que lo que ha provocado Luma al negarse a entregar esa información es que ha creado más expectativas en cómo ha utilizado este dinero y cuáles son los salarios de estos ejecutivos. Y yo creo que estamos en la víspera de probablemente unas cuantas portadas que vienen muy pronto, cuando se conozca la cantidad de dinero que se está gastando en personas, en contrataciones, obviamente a quiénes son, y sobre todo, muy particularmente lo que tiene que ver con los salarios de estos ejecutivos. No sé, creo que hay como 10 o 15 vicepresidentes con unos salarios altísimos, y si se justifica por el tipo de servicio que dan, que es otro de los grandes problemas que ha tenido Luma. Así que esto es un tema que me da la impresión que lejos de desaparecer, va a continuar y probablemente con mayor interés una vez se conozcan el uso que se le ha dado a los fondos públicos por parte de esta empresa. Kenneth. Mira, a mí no me preocupa tanto cuánto de salario se gana el presidente de Luma. Espero que no se ganen los salarios ridículamente bajos que pagamos el gobierno de Puerto Rico por realizar funciones importantes. No olvidemos que tenemos un gobernador de Puerto Rico que gana menos que los 78 legisladores, que gana menos que los 380 jueces, que gana menos que miles de empleados públicos en Puerto Rico. Lo que ganan son 70,000 pesos. Y dice, pero tiene
una mansión ejecutiva, asiste a una mansión ejecutiva, como tienen todos los demás gobernadores que ganan 120, 150, 180 mil dólares. Y que ya hemos visto gobernadores como Aníbal Acevedo Vilá que ha tenido que vender su casa privada porque no puede mantener la casa familiar que ha tenido toda su vida con el mísero sueldo de 70 mil dólares que le pagamos desde 1989 a los gobernadores en Puerto Rico. Pero sí que tengan que informar cuánto es que se gastan por aquello de conocer cómo es que están distribuyendo el dinero. No para decirle, le pagan más a él que lo que me pagan a mí, por tal razón, pues yo me voy a poner egoísta y voy a hacer críticas sobre eso. No, pero creo que vienen obligados a hacerlo. Me preocupa la tendencia que ha habido, inclusive en el gobierno de Puerto Rico, bajo varias administraciones de ambos partidos, de tratar de esconder información que siempre debe ser pública. Yo cuando fui presidente del Senado, cuando me pedían algo la prensa, yo no tan solo se lo daba a la prensa, sino que lo colocaba en la página de internet del Senado de ahí en adelante para mantener al día la información que se estaba dando, porque toda la información debe ser pública. Pero creo que Luma ha tenido ya, qué sé yo, como 4 meses y no está demostrando la innovación que debe estar demostrando. Por ejemplo, nosotros tres, estoy seguro que los tres hemos sufrido apagones. Los tres, Luma tiene la dirección de electrónica de nosotros, porque ahí es que nos mandan la factura. Sin embargo, ¿por qué Luma no nos puede mandar una notificación? Acabamos de hacer un apagón en su área. Vamos a tratar de que ya dentro de 3 horas se restituya o lo que sea. Eso no lo están haciendo. No están ampliando la comunicación con la clientela. Esa comunicación no resuelve el problema, pero por lo menos te da una esperanza y te da una idea de cuál es la magnitud del problema que vas a estar enfrentando. Segundo, yo, por ejemplo, hace 2 días sufrí un apagón como de 13 horas. Y yo creo que si es que no tienen generación suficiente por culpa de la generadora de la autoridad, pues pueden por lo menos distribuir mejor esa ausencia de electricidad. En vez de tener a un sector 13 horas sin luz, pues quizás tener 3 sectores 4 horas sin luz o 4 sectores 3 horas sin luz, para que así la deficiencia sea sobrellevada por una mayor cantidad de clientes por mucho menos horas de la necesidad de tú zumbarle con 13 horas de oscuridad a un solo cliente o a un solo grupo de clientes. Así que ellos tienen muchas áreas donde tienen que mejorar y no lo están haciendo y no están demostrando tener la innovación y la agilidad que normalmente caracteriza a muchas empresas privadas por encima del sector público. Hugo, ¿qué te parece? Bueno, sobre el tema de Luma, yo quisiera apuntar 3 o 4 datos. Lo primero, que eso de la secretividad y el echar mano de tanto pretexto para no dar la información, yo pienso que es insostenible. Esto no es un negocio privado que maneje una planta de fabricación de medias o de fabricación de galletas que ellos pusieron con su dinero. Un contrato para manejar bienes que le han dado en administración, que son bienes del gobierno de Puerto Rico, que es la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Así que yo no creo que haya ninguna justificación, ningún foro a los que han acudido le ha comprado la teoría de que tengan derecho a la secretividad de los datos. Así que ya llegó el momento, ya están pasados el momento de que tengan que entregar esa información. Mucho me sospecho que vamos a ver ahí, como dijo Jorge, material para primeras planas. También me preocupa que el modelo de negocio y la política pública que se ha establecido en Puerto Rico y la situación en donde estamos y las potenciales soluciones que se están dando inmediatamente, me parece que no compaginan entre sí. Y a lo que me refiero es lo siguiente: aquí hay una política pública de movernos a energía renovable para ir aumentando lo que se produce de esa manera. Sin embargo, estamos súper retrasados en las metas que se han impuesto. Y el modelo de negocio que se ha impuesto con este contrato, el modelo de negocio de vender energía eléctrica por parte de una compañía privada que busca el lucro, y no hay nada malo en eso,
es incompatible con con ese ir moviéndose, con ese ir transformando en la producción y la manera en que nosotros creamos nuestra energía eléctrica. Así que yo creo, número uno, que la secretividad no se justifica, y número dos, que tenemos que buscar la manera de que esa política pública de irnos moviendo a energías renovables se vaya haciendo una realidad y no quede en libros polvorientos que nadie le hace caso. Bueno, sin duda algunos temas que vamos a estar dándole continuidad en los próximos programas porque son un tema importante y que, como han señalado ambos y yo coincido, pues va a continuar, es particularmente este último del UMAP, sin duda va a continuar discutiéndose en la Asamblea Legislativa y en diferentes foros, particularmente por la situación, ¿verdad?, de muchos apagones que se están dando en algunos sectores. Y ojalá esto se honestamente mejore y se enderece, porque la realidad es que ha sido muy decepcionante para el país la forma en que esto se ha estado encaminado por parte de esta empresa. Bueno, Kennedy, Hugo, nos despedimos hasta la semana que viene y regresamos en su programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico El Vocero, su plataforma de elvocero.com y su página de Facebook. Será hasta entonces, que pasen buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.